¿Dónde van? ¿Cómo dice? Ya me han oído. ¿Dónde van? ¿Y a usted qué le importa? Policía. El compañero le ha preguntado que dónde va. Al despacho de abogados. Tenemos una cita con nuestros colegas. ¿En el tercero izquierda? ¿Los dos? Documentación. No, por favor, no es necesario. ¿Quién no conoce a don Francisco Javier Sauquillo y a su esposa, doña Dolores González? ¿No habéis oído hablar nunca de ellos? Son famosos abogados laboralistas. De esos que defienden a los trabajadores comunistas. Digamos a los trabajadores. No vamos a discutir por eso. ¿Verdad? Ellos también son comunistas y defienden a los suyos. Es natural. Ah, comunistas. Bueno, ellos dicen que no, pero yo lo sé. En cuanto sacan el título, el partido los pone a trabajar en los despachos laboralistas y a soliviantar a los trabajadores. Aquí sabemos ya lo que juega cada uno. ¿Verdad que sí? Podemos subir, sí. Naturalmente, no faltaba más. Aunque no sé si tendrán sitio. Ahí están todos los huelguistas del transporte hablando de su rollo y nosotros aquí para que la cosa no se desmadre. Adelante, ya pueden pasar. Bienvenidos y bienvenidas a todos, y yo soy Giacomo Giannocaro y digamos soy dentro de lo que es la organización de la tejedora del mercado social, que quiere ser digamos un proyecto además de mercado también de desarrollar actividades que puedan desde el punto de vista de la sociedad, de los ciudadanos que somos, desarrollar ese aspecto un poco que quizá en los últimos tiempos hemos venido ocultando, o sea, la participación activa en actividades sociales que puedan desarrollar, como puede ser esta noche, digamos, esa actividad. Bueno, no voy a alargarme más sobre el tema de la tejedora. Evidentemente un agradecimiento particular a lo que puede ser el espacio que nos han concedido. Es un espacio para todos, los que quieran están animados a que organicen otras actividades como esta, y también cabe de otro tipo de actividades, de otro enfoque, y eso es lo que queremos, eso, animar un poco a un debate constructivo, evidentemente, en un momento bastante difícil, pero que, como se dice, los momentos de crisis son siempre los mejores, ¿no? Porque algún cambio hay que buscar, porque evidentemente si hemos llegado donde hemos llegado, que la cosa no ha estado bien planteada, o se ha discutido poco, o se ha dado por zancado un proceso que igual, como luego mejor Alejandro podrá decir, la democracia es algo que hay que construirlo día a día, diariamente, con también estas actividades. Yo la verdad que tengo que agradecer a Ciro, porque es él que me ha animado a que presentáramos los libros, y sobre todo, más allá de una presentación de libro, quiere ser, digamos, un momento de debate. Y así que ya me voy callando. Alejandro ya muchos de vosotros lo conocéis. Yo quiero dejar la palabra a Ciro para que os presente mejor, también desde el punto de vista de la persona y de la amistad que evidentemente entre ellos hay, como colegas también de la Facultad de Derecho. Y voy a ser de moderador. No pienso que vaya a necesitar mucho esa actividad por mi parte, pero vamos, la cartulina amarilla y roja la tengo, ¿no? Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias en primer lugar a la tejedora para darnos hospitalidad. Muchísimas gracias a Giacomo por haberme invitado a participar y a presentar a Alejandro. Yo quiero en primer lugar, quiero aprovechar esta ocasión para dar mi enhorabuena a las chicas y a los chicos de la tejedora,
realmente habéis montado y estáis montando, estáis trabajando a diario, ya como tú también, en un proyecto que es un proyecto creo muy importante. Córdoba necesita, creo, espacios como estos, espacios abiertos en los que todos pueden participar, todas las personas con sus ideas pueden participar y organizar eventos como el de hoy, en el que realmente Alejandro, que es el protagonista de esta tarde, pues nos va a contar un poco acerca de su experiencia en un Madrid de hace 30 años y en su experiencia a lo largo de muchísimo más tiempo, y sobre todo nos va a contar qué es lo que ha escrito en esos dos libros que hoy se presentan, La memoria incómoda y Los ángulos ciegos, una perspectiva crítica de la transición española. La verdad, como decía Giacomo antes, que la idea de que Alejandro presentara aquí esos libros surgió de forma un poco rocambolesca, surgió hace una semana, ¿vale? Siendo totalmente sincero. Cuando estábamos aquí, cuando yo estaba aquí con Nicoletta, mi esposa, viendo un poco, asistiendo a otra presentación de otro libro, y vi que estaba expuesto este libro, La memoria incómoda, y le dije a Giacomo, que estaba al lado mío, pues si queréis, yo esta persona la conozco muy bien, un compañero, pero sobre todo es un amigo, y no estaría mal que viniera aquí a presentar este libro en concreto, pero sobre todo el último libro que ha publicado, que es Los ángulos ciegos, que es un libro que efectivamente habla de un momento muy importante para España, el momento de la transición. No deja de ser un poco singular, ¿verdad? Que dos italianos, porque ambos somos italianos, estén arropando a Alejandro y estén aquí para hablar de un tema tan propio de este país, que nadie se llame engaño, que este país también es nuestro país, ¿eh, Giacomo? O por lo menos el mío lo es. Un tema tan interesante. Bueno, pues cuando Giacomo me propuso esta idea, me propuso de presentar a Alejandro, realmente al principio pues viví un sentimiento de entusiasmo diciendo, oh sí, qué bien, y luego inmediatamente después pues me empezó un poco a dar miedo, porque dije, bueno, pero Alejandro es una persona muy importante, es muy importante para mí, y es una persona también importante por la historia de este país, y entonces dije, bueno, ¿cómo voy a hacerlo? Bueno, pues total, lo haré de dos formas. La primera, una forma formal, indicando un poco cuáles son los datos biográficos fundamentales de Alejandro Luis Huertas. Pues Alejandro es de la clase, me voy, como ha tenido una vida muy intensa, necesito un poco la asistencia de unos apuntes. Alejandro, clase 1947, ha nacido el 6 de noviembre en Madrid, pero como su segundo apellido, el apellido materno, un poco delata, pues sus orígenes son cordobeses, y él lo recuerda a menudo. La primera parte de su vida se desarrolla entre Madrid, Valladolid, Burgos, pero esta segunda parte, digamos, de su vida se desarrolla en Córdoba, porque el país cordobés, ¿no?, como lo sueles definir tú, pues llega un momento de su vida en el que lo empieza a llamar, y en concreto desde 2007 pues lo tenemos en nuestra facultad de Derecho. Pero antes de llegar a la Facultad de Derecho, Alejandro ha ejercido ser licenciado en Derecho, ha sido uno de los primeros licenciados en una doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresa en ECADE, correcto. Entre los años 74 y 1980 ha ejercido como abogado en el Colegio de Abogados de Madrid, como abogado ejerciente. Entre 1980 y 1982 ha sido funcionario en las Cortes Generales. En el 82 y 85 ha sido jefe de servicio para las relaciones en las Cortes de la Comunidad de Castilla y León. Entre 79 y el 91 pues se acerca más al mundo de la universidad, y es cuando creo que defiende tu tesis doctoral sobre temas autonómicos. Me parece recordar el bloque de constitucionalidad, ¿no? Qué memoria que tengo. y nada, pues aprovechando de un año sabático en el 2007, pues un día bonito viene a visitar la Facultad de Derecho, pide hospitalidad y nosotros desde luego se la damos. Bueno,
en aquel momento yo era becario y no contaba nada y sigo sin contar mucho, pero en fin. El decano de la facultad, Miguel Agudo, que es entre otras cosas profesor titular de Derecho Constitucional, pues evidentemente le abrió los brazos. Y nosotros del área de Derecho Constitucional también hicimos lo mismo. Pues se lo montó de forma tal, y además se lo montó muy bien, que esta instancia de un año, pues creo que estamos en 2012, ha durado 5. Ha conseguido trasladar su plaza de profesor titular aquí en Córdoba y a partir de aquel momento, pues aquí lo tenemos. Y yo realmente encantado de tener a 2 puertas de distancia de mi despacho, pues una auténtica enciclopedia del derecho constitucional viviente. Es una persona a la que poder acudir cuando a nosotros, jóvenes investigadores, nos sale la duda o la pregunta, y Alejandro está siempre ahí disponible para contestarla. Bueno, pues Alejandro, como buen profesor de Derecho Constitucional y como persona muy comprometida, ha publicado muchísimas cosas. Muchas de ellas muy importantes, y algunas cosas también la ha publicado o está intentando de que salga publicado incluso esta tarde, ¿vale? Yo no voy a decir nada, pero creo que él contará algo. Pues una persona que ha escrito muchísimo, no solo libros de derecho constitucional, sino también poesía, poemas, y una persona realmente comprometida. Creo que en esta primera parte de su vida, esta parte que vivió en Madrid, pues realmente lo que hizo fue defender los ideales en los que creía, esos ideales que luego se plasmaron en la Constitución, ideales de igualdad, de libertad, de justicia, de pluralismo político. Y como profesor de Derecho Constitucional, en el verdadero sentido de la palabra, profesor de Derecho Constitucional, lo que hace es defender, creo, a diario, esos valores en la realidad concreta, enseñándolo a los alumnos, que son las nuevas generaciones, lo que serán los ciudadanos del mañana, y pues a diario testificando un poco lo que ha estudiado y por lo que ha luchado durante toda la vida. El otro día, un poco pensando en cómo presentarlo, se me ocurrió pensar en una canción de un cantante italiano que se llama Francesco De Gregori, que desafortunadamente no es muy conocido en España, pero realmente es un fantástico cantautor, ¿vale? Como Sabina o Serrat en España. Y tiene una canción muy bonita que se llama La historia siamo noi, la historia somos nosotros. Y una parte que dice, la historia somos nosotros, que nadie se sienta excluido. Y es que es así, la historia somos nosotros, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y sobre todo lo que haremos en el futuro. Pero en algún momento yo creo que la vida da vuelta rara y te lleva a ser protagonista realmente de la historia, aunque tú no quieras o a pesar de tu voluntad. Y creo que esto es lo que le ocurrió a Alejandro y a sus compañeros una noche de hace 30 años y hoy 3 días. Hace 30 años y 3 días. 35 años y 3 días. ¿Vale? La noche del 24 de enero de 1977. Cuando, como Alejandro creo que nos contará, pues vivieron en su piel la violencia que caracterizaba aquellos años de incertidumbre y de lucha por la libertad y por la justicia. En ese sentido, pues creo que Alejandro es una persona que vive en su misma piel, o ha vivido, la importancia para la defensa de estos valores, y es, en fin, con extremo cariño y infinita estima, pues que no me detengo más y te doy las gracias, Alejandro, por haber aceptado esta invitación y por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias, Chino. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Sobre todo, gracias por estar aquí, a pesar de que muchas y muchos de los que estáis aquí ya conocéis esta historia de los 2 libros, ¿no? Pero como voy a hacer lo contrario de lo que dice Paco Umbral, yo he venido aquí a hablar de mis libros. Voy a hablar de muchas otras cosas y al final, de algunas cosas, y al final hablaremos de los libros. Aunque no sé si tendré que contarle la historia de Atocha, que conocéis, supongo que casi todos. Bueno,
un poco de todo. Por supuesto, extiendo mis agradecimientos a la Tejedora. Yo creo que es una institución que, por supuesto, podéis contar con todo mi apoyo desde ya. Estoy encantado de estar aquí y estoy encantado de que una iniciativa de este estilo, fundamentalmente luchando contra los mercados, esté así, esté aquí y funcione. Por cierto, yo no me creo eso de la crisis, ¿no? Yo no creo que la crisis sea tal crisis. La crisis es una estafa. Lo dicen los 15meros, ¿no? Como el otro día empecé a escuchar a la gente que está en el 15M. Por supuesto, soy uno de los que me siento con los del 15M, ¿no? Y digo que es una estafa y os cuento solamente dos datos, ¿no? Mínimos. Las 29 empresas más importantes de España han seguido aumentando sus beneficios en los años de crisis. Eso por un lado, ¿no? Y luego, en su perspectiva mundial, daros cuenta de que menos del 1% de la población mundial tiene el 66% de la riqueza del mundo. Yo creo que con esto se explica todo, ¿no? Más allá de lo que significa ese concepto tan marxista, tan nuestro desde hace tanto tiempo, de la plusvalía, de que el empresario se queda con parte de la actividad, hay más, ¿no? Hay una estafa que se comete con las clases trabajadoras, con la gente más oprimida, con los que esta tarde, como siempre, me siento más unido todavía. Yo siempre, en los últimos días, coincide con el 24 de enero, me acuerdo de la gente que está detrás, ¿no? Que no sale, ¿no? Que no habla, porque actúa, hace, prepara las cosas, ¿no? Y sobre todo también con los trabajadores de la sanidad y de la educación, que son los dos sectores más afectados por todos esos recortes, por toda esa crisis, en donde, como nosotros también, porque yo soy del sector educativo, yo cada día me siento más estafado. Además, por supuesto, extiendo ese agradecimiento a Chiro, a Giacomo y a mi amigo Luis Vegara, que siempre estará en mi corazón, por supuesto, como está su hermano Carlos, que está aquí delante, y lo mismo que esta, no sé si, supongo que no os gustaría llamaros institución, sino alternativa, ¿no? Mucho más, ¿no? De encuentro. Me parece apasionante que esto funcione. Es muy importante para mí que hoy celebremos el Día de la Memoria del Holocausto. Curiosamente, ¿no? Hay un autor francés, Paul Éluard, poeta, que escribió una pequeña frase muy especial para el Holocausto y que, curiosamente, los abogados de Atocha, la Fundación Abogados de Atocha, que Comisiones montó hace años para trabajar por la memoria de Atocha, repetimos en cuantos actos tenemos. Y personalmente en todas mis charlas también, ¿no? Y es aquella frase de Paul Éluard que dice: si el eco de su voz se debilita, pereceremos, ¿no? Si se debilita el eco de lo que fue el holocausto nazi, fascistas, durante los años 40 en mitad de Europa, y se debilita muchísimo porque, por desgracia, salen voces, habría que decir chifladas, ¿no?, que niegan el holocausto, debilitamos nuestra realidad. La memoria de los 7 millones de judíos asesinados por el nazismo, la memoria de todos nosotros también, ¿no? Y además eso se puede extender a muchas otras situaciones, ¿no? Estos días que hemos celebrado el 35 aniversario de Atocha, el 24 de enero en el Auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras de Madrid, de la Unión Sindical de Madrid Región, damos todos los años un reconocimiento a agentes o instituciones que trabajan por los derechos humanos, que trabajan por la extensión de la libertad, de la democracia, de la justicia en el mundo. Este año se lo hemos dado a José Luis San Pedro, que no necesita presentación. Para nosotros es un poco la luz y la claridad de todo lo que está pasando ahora y sobre todo de esta parte de lo que está pasando. San Pedro está con nosotros, nos dirigió una carta preciosa porque él no puede venir. Espero llevarle el premio Abogados de Atocha con Carlos Berzosa, el antiguo rector de la Universidad Complutense de Madrid, que recogió en Madrid el premio en su nombre, a Mijas, en Málaga, donde vive, y abrazarle porque creo que es un acto de justicia simplemente que le consideremos uno más de los abogados de Atocha. Pero además de José Luis San Pedro, también le dimos el premio Abogados de Atocha a la Fiscalía de Guatemala. La Fiscalía de Guatemala es un grupo de juristas y funcionarios que trabajan desde hace años por la justicia, por extender el Estado de Derecho en Guatemala, cosa que es
tremendamente difícil, porque en Guatemala, y la pena es que esto no, la pena y el espanto es que esto no se cuenta, se ha producido durante muchos años un exterminio, un holocausto de indígenas, un holocausto de la tribu de los mayas, hasta más de 200.000 personas asesinadas por planes perfectamente coordinados y planificados por el ejército. El jefe del ejército en aquellos años 80, algunos seguro que lo recordáis, es Efraín Ríos Montt, que por fin ha podido ser enjuiciado en esa causa de genocidio. Ayer por primera vez Efraín Ríos Montt entró en las dependencias judiciales para ser interrogado por la policía por esas, el famoso, os puedo dar información, Comisiones Obreras de Madrid en su programa de paz y cooperación, me parece que se llama, ha editado una revista impresionante sobre este genocidio guatemalteco, y por primera vez ha sido enjuiciado hasta el presidente de la República. La operación Sofía era un plan perfectamente articulado por las fuerzas militares. En cada una de las aldeas donde tenían que ir sabían que tenían que cargarse, eliminar el agua del pez. Y eso es dejar a la guerrilla sin sustento alguno, cargarse a todo lo que pudiera interferir con la guerrilla. Y eso supuso eliminar, asesinar a niños, a mujeres, a ancianos, con nombres y apellidos, a diario, en distintas aldeas de Guatemala. Y esto no sale a la opinión pública. Supongo que sé de muchas personas que no se han enterado de esto, ¿no? Y es terrible, ¿no?, que esto todavía esté sucediendo. Es verdad que esto sucedió hace unos años, pero está ahí presente, ¿no? Y esta tendencia al genocidio, es terrible que haya que hablar de una tendencia al genocidio. No ocurrió solamente en la Segunda Guerra Mundial, sigue ocurriendo hoy, ¿no?, en muchos sitios del planeta, ¿no? Todavía, por eso, este día de la memoria del Holocausto es tan importante, ¿no? Y mira por dónde, yo os voy a hablar de dos libros que hablan de la memoria. Al fin y al cabo, son dos libros que están en el mismo saco de la memoria colectiva de este país, con la que tanto tenemos que trabajar. Efectivamente, además de eso, de la realidad de ese premio Abogados de Atocha que dimos el 24 de enero, también quiero resaltar dos notas vinculadas a ese 24 de enero que para mí son especialmente importantes también. Una de ellas es que el Poder Judicial, haciendo un flaco servicio a la memoria, puso el juicio contra Garzón, contra Baltasar Garzón, nuestro compañero Baltasar Garzón, el segundo juicio por prevaricación, justo el mismo 24 de enero. Lo cual a mí me hizo pensar muchísimo, ¿no? Y darme cuenta de que o es pura casualidad, no lo puedo entender, en juristas que saben que el 24 de enero asesinaron a 5 abogados y el atentado de Atocha fue contra todos los abogados de Madrid y todos los abogados de España, ¿no? O fue adrede para que olvidemos a Atocha, ¿no? Considerando, y esa es mi mayor interpretación, o mi mejor interpretación, que Atocha es un episodio en la transición que hay que mandar al pasado, ¿no? Y yo creo que ese es el error fundamental. Eso es lo que forma parte de la memoria colectiva de este país, que tenemos que reconstruir entre todos, ¿no? No es un episodio, ¿no? La lucha antifranquista que se desarrolló en este país desde el 18 o 19 de julio de 1936 hasta mucho más allá de lo que fue el día en que muere Franco, siempre a lo largo de la democracia, por desgracia, se ha considerado algo políticamente incorrecto. Incluso, muchos lo sabéis, el término lucha se ha eliminado de las referencias políticas habituales, porque era políticamente incorrecto hablar de lucha democrática o de lucha antifranquista, ¿no? Probablemente por compensación de que la derecha de toda la vida, la derechona que se decía antes, con todos los personajes políticos que queráis incluir en ella, algunos de ellos han fallecido hace poco, se incorporaban de una manera u otra a la democracia. Entonces eso significaba que para conseguir una situación de equilibrio desde la que se pudiera construir mejor la democracia, había que considerar que no, hombre, lucha antifranquista no. Socialistas que en el 86 iban a ser cargos públicos,
recibían la opinión de que mejor no hablasen de los años de cárcel, mejor no hablasen de su militancia antifranquista, porque eso era políticamente incorrecto. Y ha sido políticamente incorrecto hasta el año pasado, me parece, cuando les da un homenaje del Congreso de los Diputados, la UMD, la Unión Militar Democrática, militares demócratas que ya en el tiempo de Franco, antes de la transición, trabajaron dentro del ejército por conseguir lo que hoy es una cosa de todos y para todos, ¿no? Entonces, esta es una reflexión que está presente en esa valoración que hago de la alternativa del Poder Judicial para poner el 24 de enero la segunda supuesta prevaricación de Baltasar Garzón. Por supuesto, de Baltasar Garzón, que os voy a contar, ¿no? A mí me parece que es un tremendo error y es un escándalo colectivo que además se va a encontrar con Europa, porque probablemente cualquier recurso que se pueda plantear en el caso de que condenen a Garzón va a tropezar con Europa. Probablemente en esa perspectiva salgan las cosas al revés. Creo que hay suficientes criterios jurídicos para defender que aquí no se puede hablar de prevaricación. Es complicadísimo en un tema que está sometido a cambios constantes, en una dinámica internacional muy significativa, cada vez más significativa, de la justicia internacional y tal, ¿no? Todos esos datos que, por cierto, algunos de nosotros trabajamos en la Facultad de Derecho hace algunos meses precisamente en ese sentido, ¿no? Estudiar el tema para ver hasta qué punto puede haber prevaricación. Pero es que además, fijaros, es que es una cosa inverosímil, ¿no? Por supuesto, hasta juristas claramente definidos en la derecha democrática de este país, que muchas veces brilla por su ausencia, en los medios de comunicación han criticado los expedientes de prevaricación que han planteado a Garzón, ¿no? Y es que, además, es la primera vez en la historia española que un juez es acusado por 3 veces distintas de prevaricación, ¿no? Es un precedente increíble, ¿no? Más aún que en los últimos años, en un estudio que se ha hecho sobre 7 millones de resoluciones judiciales, ¿sabéis cuántas resoluciones judiciales ha habido sobre prevaricación? Una. De 7 millones, una resolución ha sido condenatoria sobre la prevaricación. Es decir, que el Poder Judicial se ha salido absolutamente de madre, ¿no? Y, por supuesto, más allá de que gente que estaba vinculada a los asesinos de Atocha, partidos políticos que estaban detrás de los asesinos de Atocha son, en parte, los que han llevado al banquillo al juez Baltasar Garzón. Con lo cual, ahí hay una amalgama de historias unidas que realmente no producen sino mi absoluto rechazo y, desde luego, manifestar mi absoluta solidaridad con el juez Garzón. Me parece que es un tema especialmente sangrante y especialmente significativo. Esos son los temas de los que quería hablar. Quizá, es verdad, había dicho 2 temas últimos antes de entrar en los libros. Este era uno, el de Baltasar Garzón. El otro es la manifestación más actual de este título, de este libro, ¿no? La memoria incómoda. Mucha gente no sabía bien qué es eso de la memoria incómoda. ¿Cómo va a ser incómoda la memoria? La memoria es fundamental. La memoria es incómoda para el poder, sobre todo. Al poder no le interesa nada, por eso manipula siempre la memoria, para que funcione según sus propios intereses. Y hoy, a estas alturas, hay un ejemplo clarísimo de incomodidad de la memoria. Así he llamado a un texto, el que se refería Chiro antes, que acabamos de mandar desde la Fundación Abogados de Atocha, que, como os dije, crea comisiones obreras hace unos años para los medios de comunicación. Veremos a ver quién nos lo publica, en donde hablamos, se llama así la incomodidad de la memoria, porque se trata de manifestar nuestra repulsa, nuestro rechazo, nuestra vergüenza ante una eliminación del premio internacional Abogados de Atocha que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha otorga en la comunidad desde el año 2002. José Bono, que ha sido, como sabéis, presidente de la Comunidad Autónoma muchos años, fue abogado de la acusación particular en el juicio de Atocha, que se celebra en 1980, fue compañero de facultad de Luis Javier Benavides, íntimo amigo mío, y que murió en Atocha, como sabéis, y quiso estar en la acusación particular, y en el 2002 pues tuvo la sensibilidad como para reconocer que sería bueno un reconocimiento a los que trabajan por la justicia, a los que trabajan por los derechos humanos, que estén reconocidos públicamente.
Desde entonces se ha hecho ese Premio Internacional Abogados de Atocha con muchas instituciones de Castilla-La Mancha, sindicatos, Consejo Económico Social, que ha desaparecido, Defensor del Pueblo, que ha desaparecido, lo que llaman los ajustes de la Comunidad de Castilla-La Mancha, los sindicatos, se lo hemos dado a gente pues desde Fray Beto en Brasil, que trabaja por el proyecto de hambre cero, la líder birmana Aung San Suu Kyi, que por fin se ha puesto en libertad, uno de los días que yo más me he alegrado en los últimos tiempos, ¿no? Porque pusieron en libertad para poder concurrir a los procesos democráticos de su país, que ya no es Birmania, sino Myanmar. ¿Qué más? Abogados laboralistas de toda la vida, como la Paca Sauquillo o Manolo López, y también otra institución que trabaja contra el feminicidio, el delito específico que se desarrolla en los últimos años contra la mujer por el hecho de ser mujer, como todos sabemos y como todas sabéis y sufrís en vuestras propias carnes. Hijas de Regreso a Casa es una asociación mexicana que trabaja en Ciudad Juárez, en México, para ir contra los culpables, en muchos casos fuerzas de orden público o funcionarios públicos, culpables del feminicidio de montones de mujeres también en México. Probablemente otro genocidio parecido al de Guatemala y que extiende la mancha de aceite contra la democracia, contra el ser humano, contra la dignidad del ser humano en distintos países. Bueno, pues premios de esta categoría, ¿no? De gente tan especial, ¿no? Que estaban encantados en Toledo, donde entregábamos el premio por recibir el premio Abogados de Atocha, ¿no? Pues la Junta de Comunidades se lo ha cargado, ¿no? Supongo que dirá que no hay dinero para esto, cuando no es un premio que tenga dotación económica, ni que necesite mucho apoyo económico para salir adelante, ¿no? Porque es una pequeña figura de hierro, bonita, tal, pero nada más, luego un vino que se da, ¿no? Eso no, probablemente no llega ni al 1% de los sueldos, que creo que sigue teniendo varios, de la propia presidenta Cospedal, ¿no? Pero nos hemos quedado sin él. Entonces, acabamos de mandar un texto a los medios para denunciar públicamente que el tema no es que sea económico, no es un problema de ajustes económicos, es un problema de falta de sensibilidad con los abogados de Atocha, ¿no? Que se mantiene en muchos sitios todavía, en muchas situaciones. Hoy, cuando ya concejales del PP, yo he estado en algunos pueblos este año y el pasado, ¿no? En torno al aniversario de Atocha, en pueblos, más de 27 pueblos, ya tenemos un recuerdo de los abogados de Atocha, ¿no? En plazas, calles o zonas verdes. Yo he estado con concejales del PP que ya empiezan a reconocer que los muertos de Atocha también son suyos, porque los abogados de Atocha somos de todos los españoles y de todas las españolas, porque nos asesinaron en el umbral de la transición, camino a la democracia, por lo tanto somos muertos de la democracia. Y digo somos, lo sé, yo no me morí, ya sé que ese es un verbo que nadie sabe declinar, porque uno no habla después de morirse, pero yo me morí un poco con mis compañeros de Atocha, ¿no? Entonces, en ese sentido lo cuento, ¿no? Y es absolutamente lamentable que, a pesar de que efectivamente sectores del PP, que siempre, en mi opinión, aglutinó a la derecha menos democrática de este país, a veces había algo, ¿no? Pues todavía siga manteniendo opiniones de ninguneo a los abogados de Atocha, que para nada hemos sido gente, por mucho que fuésemos militantes del Partido Comunista de España y de Comisiones Obreras, a mucha honra, pues nunca hemos tenido problemas con nadie, ¿no? Hemos aceptado cualquier... Pero a pesar de eso, esto es lo que está pasando actualmente en los pueblos de Castilla-La Mancha, entre otros espacios donde ocurren situaciones similares, ¿no? Un artículo que he llamado La incomodidad de la memoria, pues ahí es donde está, ¿no? Supongo que para Cospedal no será incómodo, desde luego para nosotros sí, ¿no? Porque manifiesta claramente que todavía el hecho de hablar de los abogados de Atocha pues sienta mal a alguien, ¿no? Muchas veces los concejales del PP, en decisiones de los ayuntamientos planteadas a través de Izquierda Unida, en algunos casos por el PSOE, se negaban a aceptar que una calle de su municipio se llamase Abogados de Atocha, ¿no? Y se iban de la sala indignados, ¿no? Porque mantenían la versión que salió en los medios de comunicación de la derecha, no los habituales, en 1977, de que el atentado de Atocha fue un encontronazo entre bandas rivales del propio Partido Comunista, ¿no? Que evidentemente yo nunca desmentiré porque se cae por su propio peso, ¿no?
En el partido, en los años 70, teníamos un entendimiento absoluto porque teníamos muy claro hacia dónde teníamos que dirigir nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra lucha antifranquista. No tengo nada que decir al respecto, ¿no? Pero realmente eso es lo que ocurre. Todavía hoy hay conductas claramente ajenas a lo que significa simplemente reconocer que los abogados de Atocha somos los abogados de todos y por eso a mí nunca me gusta definirme dentro de Izquierda Unida, cuando soy de Izquierda Unida y seguiré siendo, ¿no? Porque me parece que los abogados de Atocha pertenecemos a toda la sociedad española. Bien, esos son algunos datos que quería manifestar. No sé cuánto tiempo tengo más, 10 minutos más. Veamos suficiente. Sí, bueno, sí. No. Dicho esto, entraría en algunos datos, en algunas cosas que quiero transmitiros en relación con los dos libros, que supongo que muchos de vosotros y vosotras conocéis, incluso sé que algunos habéis leído, pero que me parece que hay que destacar, ¿no? Que me merece la pena en este momento destacar, ¿no? En primer lugar, quiero destacar el hecho de que es la primera vez, por supuesto, que yo presento los dos libros a la vez, ¿no? Y para mí esto está muy bien, me parece muy buena idea, ¿no? Porque mucha gente me ha dicho, después de leer mi primer libro, antes de leer el segundo, que es el mismo libro que el primero, pero dicho desde otra perspectiva y con otras palabras, ¿no? Fijaros que el libro de La memoria incómoda es una reconstrucción de los hechos de Atocha desde mis tripas, como suelo decir, desde mi corazón y mis tripas, ¿no? Con todos los defectos que tiene un hecho tan bestial como fue el atentado de Atocha, que me ha costado reconstruir más de 25 años. En fin, o 25 años. Este libro salió justo en relación con el 25 aniversario de la matanza de Atocha, ¿no? Por cierto, término este que queremos desenterrar de nuestra vida, ¿no? No es el verbo más adecuado, decir desenterrar, ¿no? Eliminar de nuestra vida, porque la matanza se utiliza para otro tipo de animales. Para los animales humanos, pues sería mejor haber utilizado otro, ¿no? Es muy difícil conseguirlo, pero yo siempre digo que esto lo queremos eliminar, ¿no? Entonces, este libro está hecho en el 2002, este otro está publicado en el 2009, tiene una perspectiva mucho más pretendidamente científica, universitaria, cuenta la historia de la transición española desde una perspectiva muy crítica, y teniendo en cuenta, evidentemente, Atocha. Y de hecho, en este libro hay algunos datos que podrían estar en este, pero que no podían estar porque en el 2002 no estuvieron. Por ejemplo, espero que no os mosquéis, en el año 2007, me parece que fuimos recibidos por primera vez por un presidente del gobierno, los abogados de Atocha, y por el rey de España, por el jefe de Estado. Bueno, fue un elemento significativo, ¿no? Por primera vez, un presidente del gobierno recibe a los abogados de Atocha y reconoce públicamente, los discursos de Zapatero y el mío como presidente de la Fundación Española están en Internet, reconoce el papel determinante, es decir, decisivo, de comisiones obreras, del Partido Comunista de España y de los abogados laboralistas en la transición española. Eso es algo especialmente significativo, porque además sirve a aquello famoso que es que la memoria oficial y la memoria real están divorciadas siempre, ¿no? Esto contribuye a que se acerquen, ¿no? A que la memoria oficial y la memoria real puedan juntarse, ¿no? Que eso sería lo bueno, ¿eh? Por supuesto, todavía esto es imposible, ¿no? Yo creo que ahí está nuestro esfuerzo, ¿no? De toda la gente que trabajamos por la memoria, ¿no? Y por la memoria democrática, ¿no? Que tenemos que conseguir esa realidad, ¿no? Y por supuesto a todos los niveles y a todos los niveles históricos, ¿no? Yo no descansaré en la lucha por la memoria mientras haya una sola persona en este país que reivindique la necesidad de encontrar a sus familiares que murieron en las cunetas de las carreteras y que todavía ni el gobierno ni el Estado ha sido capaz de poner todos los medios a disposición de esa familia para conseguirlo. Me parece que eso es imprescindible, por supuesto, mucho más allá de lo que es la ley de memoria histórica, que quedó muy corta también, ¿no? Entonces, en ese sentido, se podría decir que cuentan cosas muy parecidas. Estaba contando lo del rey, ¿no? Lo del jefe de Estado, ¿no? Yo tuve una intervención, fijaros que fuimos 20 del patronato de la Fundación Abogados de Atocha a ver al rey Juan Carlos, al jefe del Estado. Todos me decían, bueno, ¿qué le vas a decir? Oye, que aquí somos republicanos, ¿eh? Hombre, ya lo sé, pero no te preocupes, ya hablaremos y tal. Se quedó todo el mundo encantado con lo que dije,
Yo reconozco que donde más me pasé fue en reconocer el papel del rey en la transición. Dice que fue, le dije, uy, María Ángeles me mira con una cara como diciendo, este me va a salir más monárquico que republicano. Le dije que su actuación en la transición fue chapó, así se lo dije. Porque hay que reconocer que cuando hereda de Franco todos los poderes del mundo, ojalá algún día renuncie a todos los poderes que la Constitución le da, cuando podía haber hecho muchas cosas y no hizo nada. Aceptó lo que decía Julián Marías. España fue devuelta a los españoles en 1976 para que empezasen a construir un sistema democrático útil para todos, ¿no? El dibujo multicolor de lo que hoy somos, que somos una pluralidad de gente distinta, con preocupaciones distintas, porque estamos unidos todos por la democracia para conseguir una democracia para todos. Como veis, doy vueltas y vueltas, pero vuelvo al jefe del Estado. Cuando se acababa nuestra entrevista con el rey, yo sabía que él se despedía de todo el mundo y que me iba a despedir a mí el último, porque era el representante de la fundación allí, ¿no? Entonces me acerqué a él así de tú a tú no, señor, y toda la pesca, que hay que tratar de acuerdo con la norma del protocolo. Le dije, señor, me muero de ganas, como se dice eso, cuando estás enamorado de alguien, me muero de ganas de dar un beso, ¿no? Me muero de ganas de conocer si es verdad esto que se cuenta siempre de usted, de que estuvo en el helicóptero que sobrevoló Madrid el 26 de enero porque quiso estar más cerca de lo que hubiera sido desde la Zarzuela el 26 de enero del 77. Y luego me agarró así, mirándome a la cara, en fin, con una cara muy creíble, y me dijo, sí, yo iba en ese helicóptero. Me hubiera gustado estar abajo, pero no me dejaron, porque dijeron que aquello era muy... Y el helicóptero, cuenta gente que estuvo allí, yo estaba en el hospital, no lo sé, sobrevoló Madrid en vuelo cada vez más bajo. Gente decía, ¿qué va a pasar con ese helicóptero? Va a bajar aquí en la plaza de la Villa del Conde de París, donde estaba el Tribunal Supremo, donde se despidieron los féretros hasta Cibeles, ¿no? Un espacio grande donde cabían pues, 300.000 personas probablemente, ¿no? Y esa es una historia que forma parte de la intrahistoria de Atocha, que no está contada aquí, que ojalá algún día contemos, ¿no? El otro día conocí en Alcobendas, donde tuvimos un acto de Atocha, con Luis García, del partido, que dirigió o coordinó el equipo de 5.000 militantes del PC que estuvieron en servicio de orden del entierro de mis compañeros, ¿no? Algo clave en la historia de esos días en Madrid, porque consiguieron, a pesar de la situación terrible, ¿no?, que creaban los militantes del partido, claro, que se los están matando en los despachos de abogados, pues esto es terrible, nos van a matar en cualquier sitio, ¿no? Y consiguieron un silencio verdaderamente impresionante. Lo recordáis, lo que habéis vivido aquí, ¿no? Pues este hombre me contaba cosas, ¿no?, de que el policía municipal que estaba al tanto de la seguridad en la plaza de la Villa de París en Madrid, se le cuadró, ¿no?, al comunista que estaba delante de él, y este lo cuenta con mucha risa, como diciendo, fíjate lo que pasó, se cuadró porque le ponía sus órdenes, se ponía a las órdenes del responsable del partido en la seguridad y en los 5.000 miembros del partido. O como los floristas de Madrid, siempre lo recuerdo, porque para mí es entrañable, ¿no? Y quiero desde hace años a una florista de Madrid que está justo donde está la estatua, el monumento a mis compañeros de Atocha, en la plaza de Antón Martín, ¿no? Sabéis que he hecho por el ayuntamiento, con la colaboración del ayuntamiento, pero es una estatua que se basa en el abrazo, el cuadro, que por cierto está en un rincón de no sé qué, del Reina Sofía, esperando que alguna institución se decida ponerlo en algún sitio, cuando es un cuadro muy importante de Juan Genovés, que representa esto que os digo, el dibujo multicolor de lo que hoy son, el abrazo de todos los ciudadanos por una democracia para todos, ¿no? Y las floristas de Madrid, y los floristas de Madrid, del 24 de enero del 77, cuando ibas a por flores, como luego salen los documentales, tirando flores a los féretros, regalaban las flores gratis y decías, esto es para los jugadores de Atocha, pues no me debes nada. Entonces, para mí esas cosas son especialmente importantes. Esta es la intrahistoria de la transición que ojalá pudiéramos contar alguna vez, ¿no?, que se cuenta en los medios de comunicación, en internet hay mil y una historia que había que rechazar en muchos casos, ¿no? Que si la AAA, ¿qué coño la AAA? Eran los pistoleros del sindicato del transporte, que estaban allí al lado de nuestro despacho, en la calle López de Vega, en Madrid, ¿no? No era la AAA, de Lola, que había un hijo en Atocha. No, Lola no está muy embarazada ni nada, claro, el morbo crea falsedades en torno a la memoria.
este es el ejercicio que tenemos que hacer también, ¿no? Construir la memoria, pero una memoria que se acerque lo más posible a la realidad. ¿Qué cosas cuento entonces de los libros? Que pretendo reconstruir la historia de Atocha, es un libro duro en ese sentido, porque para mí no fue nada fácil, claro, es un libro que doy muchas vueltas, repito muchas veces, para reconocerme que estoy en la realidad, que vivo, que no he vivido el 70% de mi muerte, como muchas veces he sentido, y que tiro para adelante a pesar del lastre de la muerte que viví a mi lado, ¿no? Porque dejar caer a un amigo que está viviendo y que de repente deja de vivir, o levantar de encima mío el cuerpo sin vida de Enrique Valdelvira, cayó encima mío porque la violencia en Atocha fue terrible, una primera oleada de disparos tiro a tiro para acabar con todos nosotros, los que estábamos en el suelo, nos remataron a todos, ¿no? Cae el cuerpo de Enrique Valdelvira encima del mío, a mí me dio una bala, como muchos sabéis, en un bolígrafo, y contribuyó a salvarme la vida. El cuerpo de Enrique me tapa y me queda la pierna derecha libre, y ahí es donde me pegan otros 4 tiros, ¿no? Se conoce que debía estar moviendo mi pierna, porque ellos fueron a que no hubiera ninguna respuesta ya, ¿no? Entonces, me costó muchísimo reconstruir esa historia, y por eso es un libro difícil y duro, ¿no? Porque cuento las cosas pelos y señales de la terrorífica visión que yo tuve cuando, después de levantar el cuerpo sin vida de Enrique, que también me costó, no me pude levantar del todo porque mi pierna no me funcionaba, me arrastré por el despacho en una situación macabrísima hasta la puerta, porque mi amigo Luis, asturiano de pro, que nunca querrá reconocerse porque la persona que vino tenía que haber venido a la reunión y no llegó, estaba allí y venía a la reunión. Yo le dije, mira, nos han tirado una bomba y nos estamos muriendo aquí, ¿no? Cosa falsa, yo no me estaba muriendo, porque estaba lleno de sangre con un boquete en el esternón, ¿no? Que no atravesó el hueso, y no había sido una bomba, sino que había sido tiro a tiro de los asesinos a sueldo del Sindicato Vertical del Transporte, mandados específicamente por funcionarios del transporte para acabar con todos nosotros, ¿no? Para acabar también con el líder de la huelga del transporte, que como sabéis funcionaba en Madrid, acababa de terminar en Madrid en ese momento, ¿no? Una situación muy convulsa de la sociedad y del movimiento obrero en pleno año 1977. Otro factor importante es un libro que pretendió siempre ser colectivo. Nuestro trabajo de Atocha, una de sus claves era que trabajamos colectivamente, realmente. Tan colectivamente que teníamos todos y todas el mismo salario en nuestro trabajo profesional. Todos. Incluidas la mujer de la limpieza, nunca me podré olvidar, de Rosa Roca, que respondía a su nombre, era una rosa, pero era una roca como comunista de toda la vida, más dura que una piedra, pero una rosa por su especial ternura y cariño con nosotros, como nosotros la teníamos con ella, ¿no? Que se nos fue hace unos años. Y entonces teníamos siempre, durante los años en que yo estuve en Atocha, hasta el año 79, que lo dejé, teníamos el mismo salario, alguna diferencia mínima por si tenías algún hijo, ¿no? Y situaciones familiares especiales. Pues eso, y trabajábamos realmente en equipo, ¿no? Era un trabajo colectivo. Yo recibía a lo mejor 15, 20, 30 clientes un día, de ahí salían 10 juicios, a lo mejor podía ser, bueno, trabajaba con otros 2 abogados, Manuela Carmena, que muchos conocéis, que ha sido juez muchos años, actualmente ya está jubilada, y un abogado de Mallorca que se llama Rafael Compani. Yo recibía a los clientes y a lo mejor al juicio los hacía Manuela Carmena, o al revés. Trabajábamos realmente en equipo, ¿no? Yo creo que ese es un elemento clave que no ha vuelto a estar ni siquiera en los trabajos de las administraciones públicas y tampoco, por desgracia, en las universidades, ¿no? Se ha olvidado, ¿no?, la posibilidad de trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que es un tema clave que no ha podido salir adelante, ¿no? Durante muchos años yo quise que mis compañeros de Atocha escribiesen. Aquí nunca quisieron, ¿no? Claro, yo he sido mucho más lanzado, porque siempre he escrito, ¿no? Yo he escrito porque empecé cuando tenía 8 años, hace más de 50 años, a escribir diario y tal, y entonces para mí, cuando me vi en el hospital del 1 de octubre en Madrid, en las paredes blancas, empecé a escribir este libro en las paredes blancas de la habitación, ¿no? Porque era una necesidad de sacar fuera lo que significaba
mi vida, lo que significaban mis sensaciones, mis emociones. Al final hay un capítulo que es la memoria colectiva, se llama, donde hay intervenciones de algunos de la reunión, ¿no? En concreto de Miguel Sarabia, compañero de Atocha, compañero que murió hace unos años, ya con 80 tacos, o de Cristina Almeida, Manuela Carmena, algunos de los abogados que tenían que haber estado en la reunión y no vinieron, familiares de los que murieron, por lo menos ahí se manifiesta, porque este es un elemento clave. Yo al final saqué el libro yo solo, pues porque no conseguí el acuerdo suficiente, ¿no? ni la aceptación de hacer público todo esto, ¿no? Yo creo que al final era importante, para mí era importante porque era también un trabajo psicológico muy importante, ¿no? Echar fuera de mí muchas de las cosas vinculadas a Atocha, ¿no? En ese sentido es importante como manifestación de lo que es la memoria colectiva de Atocha. El otro libro, como os digo, es mucho más, ya termino. ¿Hemos decidido algo? Sí, que puede dar un poco de tiempo de discusión. Por eso. El otro libro, que parte de los hechos de Atocha, que no podía ser de otra manera, siempre he dicho que yo he sido una especie de policía, así lo decía, un poco ridículo, de cristal y viento de los acontecimientos que pasaban en España. Cuando en el 77 se produce el atentado y yo que lo vivo, de alguna forma se desarrolla mucho más ampliamente mi curiosidad desde una perspectiva de estar quieto, porque estuve más de 8 meses en paro, ¿no? Quiero decir, en los hospitales y de baja, se me acrecienta a ver qué es lo que pasa, ¿no? Como esa sensación la he tenido siempre, ¿no? No sé si me explico. Cuando estuve en el Congreso de los Diputados y conocí a Felipe González conmigo era como si estuviese muy bien eso de que en el Congreso estuviese la referencia de los de Atocha, ¿no? Le daba como seguridad de que allí, joder, esto es un pedigrí democrático, ¿no? Lo cual es muy significativo, ¿no? Evidentemente el PSOE, que conocemos todo, no estuvo en la transición, ¿eh? Entonces uno de los factores clave que está en este libro, los ángulos ciegos, ¿no? Eso es uno de los ángulos ciegos de la transición, ¿no? El PSOE parece que no solo trabajó por quitarse del medio al PC y ocupar su lugar, esto lo ha dicho hasta casi el mismo Alfonso Guerra en determinadas circunstancias. Seguro que por muy animal político que sea, hoy no lo dice, pero esto es una realidad, ¿no? Pero el caso es que en la transición, en el tiempo clave de la transición, que yo llamo el corazón de la transición, años 76 a 79, el PSOE no estaba presente, ¿no? Entonces ese es un factor especialmente significativo. Cuento la transición desde una perspectiva crítica. Yo creo que hay un modelo de transición que no corresponde con la realidad, es un modelo de transición plana, de transición casi rosa, y yo creo que hay que empezar a trabajar la transición mucho más desde una perspectiva crítica, teniendo en cuenta que hay muchísimas cosas que faltan, por supuesto el de la memoria es uno de ellos, por supuesto las reformas electorales es otro de ellos, por supuesto el IR. Hay una consecuencia muy grande de lo que ha pasado desde la transición hacia acá, ¿no? Y aquí quien gobierna España es un bloque dominante que forman PP-PSOE, ¿no? El encuentro, que ellos lo niegan siempre, entre el PP y el PSOE, ¿no? Y que todo lo demás, como antes decíamos de la Iglesia, no decíamos, fuera de la Iglesia no hay salvación, fuera del PP-PSOE no hay salvación, ¿no? Y así pasa. Todos los demás partidos ajenos al PP-PSOE, perdón, porque lo repito por tercera vez, es como si no existiese, ¿no? Y así nos va, ¿no? Así nos va con este planteamiento, ¿no? Muchos factores que hay que cambiar muchísimo. Hemos hecho alusión hoy, o he hecho alusión hoy, ¿no?, al Poder Judicial. Soy de los que piensan que el Poder Judicial no pasó la transición. Cuando, fijaros, en el año 72, el ministro de Justicia, en la inauguración del Poder Judicial, dice en público que están encantados con que en ese año se celebre no sé qué aniversario del origen del sistema político español, que es el 18 de julio del 36, un ministro de Justicia en el año 70 y tantos, que dice que en un golpe de Estado es cuando se considera abierto el sistema político, pues apague y vámonos, ¿no? Como dice Jorge Trías, me parece que es un abogado pepero, de los que ha criticado el proceso a Garzón, termina un artículo que publicó en El País hace 10, 12 días, termina diciendo, porque yo me gano la vida con esto, si no, ya había colgado la toma. Bien, habría mucho más que hablar, pero yo no quiero hablar más porque prefiero que habléis vosotros y que quieran. Solo termino con una anécdota que algunos de vosotros me habéis escuchado, que tiene poco que ver con Atocha, pero sí con la evolución de la transición, la propia evolución de la Constitución.
cuando el año pasado se reforma y que de alguna forma marca el caos político y jurídico por donde vamos. Cuando el año pasado se hace la reforma de la Constitución, deprisa y corriendo, ¿no? Por aquello de que nos lo dice Europa y nos hizo Europa, cuando aquí teníamos leyes de equilibrio presupuestario que estaban aprobadas desde hacía años, los constitucionalistas, entre los que estoy, olvidéis que este trabajo es consecuencia de mis 30 y tantos años de trabajo universitario. Mis alumnos de primero, cuando saben cosas vinculadas a Atocha, siempre me dicen lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa, no? Sé que no saben nada, ¿no? Como aquel alumno que me decía, oye, ¿tú has estado en alguna guerra? Porque como había oído algo, pues sí, como de acoso, no sé qué, tal. ¿Has estado en alguna guerra? Porque aquello era casi peor que una guerra, ¿no? En los años 70 y tal. La anécdota es que los constitucionalistas, unos se posicionaron a favor de la reforma constitucional, diciendo que era necesaria, que Europa, nuestra y otros sí también eran absolutamente críticos. Yo estoy más en esto segundo, por supuesto, porque de alguna forma se ha roto lo que significa hacer una constitución en condiciones. La constitución y cualquier reforma de la constitución es algo que tiene que tener un espacio tranquilo con calma para la constitución. Pues uno de nuestros jefes, que es el presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, publicó un artículo en la revista Clave de Razón Práctica que a mí me dejó patidifuso. Él contaba, a través de una anécdota, que es lo que os quiero contar para terminar, un señor judío que tiene dos amigos que están todo el rato peleando por cualquier cosa, pero además a muerte, ¿no? Los dos. Y este hombre, que tiene mucha ascendencia sobre ellos, dice: venid a mi casa, me lo explicáis y a ver quién de los dos tiene razón o cómo lo vemos, ¿no? Llegan a su casa y uno le explica su realidad como si fuesen los que estaban a favor, y el judío le dice: tienes toda la razón, es verdad lo que dices. Pasa el segundo, le explica justo lo contrario, y el hombre le dice: mira, tienes razón, esta es la verdad también. Se van los dos como muy asombrados, y la mujer del judío, que ha escuchado las dos conversaciones, le dice: oye, pero uno ha dicho una cosa, el otro la otra, ¿qué pasa? Las dos son verdad. Y el judío le dice: tienes razón. Y esto es la realidad de una evolución constitucional. Sé que esto no es una clase, porque si no, ya me echarían, no me acuerdo, ¿no? Porque yo no así no sé cómo voy a aplicar la constitución. Cuando hay tal nivel de no sé cómo llamarlo, ¿no? De superficialidad, de manejo de la Constitución, pues la verdad es que te afecta a lo que significan los procesos de enseñanza de la Constitución. Por desgracia, por ahí vamos, pero en fin, tenemos que seguir adelante y trabajando por lo que todos sabemos. Nada más y muchas gracias.